Saludo a esta hora de la noche a nuestro siguiente invitado, Matthijs Wackernagel. Espero haberlo pronunciado bien, cofundador de Global Footprint Network. Matthijs, muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la noche desde acá, desde la ciudad de Quito, Ecuador. Recibo un cordial saludo. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Gracias. Bueno, Matthijs, sin llegar a pecar de pesimistas, ¿qué nos dicen estas cifras y sobre todo esta revelación que hace la organización a la que usted representa? No es pesimista, no optimista, es como es. Nos da el contexto, cómo vivimos en esta tierra. Estamos viviendo de agotar los recursos y esa manera de vivir no funciona bien para los países, para las ciudades, para las empresas. Entonces, entender bien por dónde estamos nos ayude para hacer mejores decisiones. ¿Cuáles decisiones? Decisiones para no tener tantas dependencias a los recursos que tenemos ahora. Porque la pregunta principal es ¿qué va a tener valor en el futuro que podemos prever? Si construimos infraestructura que no es buena para el futuro, que depende demasiado de los recursos, vamos a perder en valor. Si invertimos en ciudades y empresas que pueden operar con menos recursos, vamos a tener un futuro bonito. Por favor, expliquemos al público, Matthijs, y es importante hacerlo, ¿qué significa esto de que estemos agotando más aceleradamente los recursos con los que contamos como planeta? Es como con el dinero, podemos gastar más de lo que ganamos, pero no para siempre. Lo mismo con los recursos. Podemos utilizar más madera, más pesca, emitir más CO2, etcétera, que la planeta puede regenerar. Entonces nos podemos en una deuda ecológica cada vez más grande. Y al fin eso nos limita cómo podemos consumir. Porque el futuro cada vez es más claro. Es un futuro de más cambio climático y menos recursos. Y si no nos alistamos por ese futuro, no vamos a ser alistados, obviamente. ¿Qué responsabilidad tienen al obtenerse estas cifras, Matthijs, los países desarrollados, el primer mundo? Es muy variado. Si van al internet, ver data.footprintnetwork.org, pueden ver todos los países y son todos distintos, ¿no? Por ejemplo, Ecuador tenía como 5 veces más capacidad ecológica que huella hace como 50, 60 años. Hoy en día casi el consumo es lo mismo que la capacidad del país. Entonces perdieron una gran ventaja en pocos años. Hay otros países como Suiza, de donde vengo yo originalmente, utiliza 4 veces más de lo que hay en regeneración dentro del país. Es un gran riesgo. Hay otros países como Canadá, que utilizan mucho, pero tienen aún más capacidad, como Brasil también tiene mucha capacidad, más de lo que utilizan, pero no lo cuiden muy bien. Ahora bien, las cifras que usted nos acaba de mencionar, Matthijs, de alguna manera ponen en una desventaja mayor a países pobres por su mayor vulnerabilidad para poder enfrentar esto más adelante en unos años. Así es, hicimos un estudio publicado en Nature que muestra que 72% de la población humana vive en países con 2 condiciones difíciles. Una, que ya tiene un déficit ecológico, y también tienen menos ingreso que el promedio mundial. Es decir, no tienen los recursos para siempre suficientes físicamente y no tienen el dinero para comprarlo de otros lados. Entonces, esos 72% de la población humana es muy arriesgada por eso. Entonces, producir desarrollo sin entender los recursos es muy peligroso. El pasado era el derecho al desarrollo, es utilizar recursos para hacer dinero. Hoy en día decimos es mucho más importante ver el poder ecológico. Los países que tienen poder ecológico con biocapacidad, como en América del Sur, por ejemplo, tienen una gran ventaja si lo manejan bien. Matthijs, existen países, y permítame aquí referirme muy puntualmente a América Latina, esta parte del mundo desde donde generamos nuestra señal. ¿Existe algún país, le preguntaba, que se encuentre en una suerte de alerta roja donde esas condiciones sean mucho más marcadas que en otros? América del Sur
tiene muchas ventajas en recursos, ¿no? Pero si vamos a América Central, ahí es casi lo revés, ¿no? Por ejemplo, países como El Salvador o Guatemala tiene un déficit, México, por ejemplo, tiene un déficit bastante elevado, pero un ingreso bajo. Entonces se están poniendo una situación muy, muy difícil. Hay otros países afuera de América Latina que sí se ponen en eso, por ejemplo, en Eslovenia, por donde estábamos lanzando el Día del Sobregiro Ecológico. Ellos tienen una meta, como bajar su huella ecológica, pero también, por ejemplo, en Ecuador es uno de los países que sí tenían como una meta decir, tenemos que salirnos del déficit ecológico porque nos mata a nosotros. No solo es bien para el mundo, pero es importante para Ecuador también para no estar en un déficit ecológico, para tener un futuro fértil. ¿Qué papel tienen aquí, Matis, los gobernantes, los que toman las decisiones al final para un país, para un Estado? Sí, todos podemos actuar. Claro, y un cargo más alto como un gobernador puede actuar más. Me parece vivimos en un sueño mal escrito, que pensamos que los recursos no son tan importantes, los vendemos baratos y nos los cuidamos. Entonces eso tenemos que cambiar, tenemos que entender que la seguridad en recursos, tener acceso a los recursos seguro, es el parámetro lo más importante para el desarrollo a largo plazo. Y todavía no es entendido por muchos. La mayoría de los países piensan que es una negociación entre los países, o cómo nos vamos a negociar sobre el clima. No es así, es una preparación por sí mismo al futuro. Si los demás no actúan, aún más ese riesgo para mí muestra que aún es más importante para mí prepararnos. Si no me preparo, yo sufro. Ok, me quedo con esto último, Matis. Es corresponsabilidad de todos trabajar para hacer un futuro mejor. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias para ustedes, saludos. Gracias, una feliz noche. Nuestro invitado, Matis Wackernagel, cofundador de Global Footprint Network.